Bueno, hay un tema que nos compete hoy, bien interesante, y es las diferencias nos unen. Algunas personas cuando están con su pareja o están consiguiendo pareja dicen, ay, a mí también me gustan los frijoles. Ay, a mí también me gusta tal cosa. Sí, yo sé que usted a veces cree que eso es bueno, pero no es tan bueno tener un gemelo al lado. No, lo bueno es tener alguien que piensa diferente a nosotros y vamos logrando colonizar esa relación. ¿Me escucharon ese término? Vamos logrando colonizar esa relación. Porque qué maluco que el primer año ya todo se piense igual, se haga todo igual y se camine todo igual. No, los que ya llevamos más de 20 años, 25 años de casados, saben que colonizar ese tiempo no es fácil, ¿cierto que no? Colonizar eso no es tan fácil. Todavía hay desavenencias en muchas cosas. Y por eso las parejas hoy le dicen a uno, no, yo estoy buscando a alguien que se parezca mucho a mí, que le guste lo mismo que a mí me gusta. Yo le digo, error. Necesitamos que sea diferente y que piense diferente para crecer juntos. Entonces, ¿cuál es el título del mensaje de hoy? Las diferencias nos unen, pero hay que trabajar en esas diferencias. Para trabajar en esas diferencias hay que empezar con la convivencia. Los primeros versículos decían que el uno juzga al otro por lo que come, y el otro al otro por lo que se viste, el otro por lo que habla, y unas desavenencias tremendas. Pero tenemos que aprender a tener convivencia. Porque las convivencias o la convivencia es la que nos permite tener paz en la relación. Y requiere que no en todo nosotros queramos tener la razón. Uno de los problemas delicados en las familias es que todos queremos tener la razón. ¿Se acuerda que yo se lo advertí? ¿Se acuerda que yo se lo dije? Ese se acuerda es notorio y agotador, porque si estamos construyendo es necesario también equivocarnos. Hay ensayo, error, y algún día ya no vamos a tener error, sino que vamos a hacer las cosas de manera correcta. En la empresa pasa igual. La empresa, las personas dicen, voy a hacer esta empresa para que me crezca, el otro día ya la tenga grandísima. Entonces, hablando con los comerciantes, les dice uno, ¿y a qué tiempo le comenzó a crecer la empresa? Y le decía uno, a los 12, 13 años. ¡Ah! ¿Qué? Yo apenas llevo un año. Y ya estaba esperando utilidad. La utilidad no se recoge al año siguiente, ni a los 2 años, ni a los 3 años. Después de 10 años, comienza la empresa a progresar. Y les doy una buena noticia. Cuando cumple los 16 años la empresa, declina un poquito para poder volver a crecer. Y las personas dicen, se me va a acabar la empresa. No, declina para evaluar y volver ¿qué? A crecer. Y así es en la convivencia. A veces creímos que ya cuadramos la dormida y se nos dañó la comida. Y en la vida espiritual pasa igual, mis hermanos. Todos los días estamos trabajando para tener una mejor relación ¿con quién? Con Dios. Pero eso es una idea que nosotros nos colocamos en el corazón. No es con Dios la relación, porque con Dios ¿quién pelea? Con Dios ¿quién discute? Si Él es soberano y es eterno sobre todas las generaciones, entonces la convivencia ¿con quién tiene que aprender a ser sabrosa, buena? No voy a usar la palabra sabrosa, que sea buena. Una convivencia que le agrade al Señor. ¿Entre quién? Entre su pueblo. Allí es donde comenzamos nosotros a evaluar si en esa convivencia podemos crecer en el amor. Y entonces comienzan las disputas. En esa convivencia comenzamos a ostentar los tiempos. ¿Y esta señora qué viene a hacer aquí? Si apenas acaba de llegar y viene a cambiar las cosas. ¿Y este señor qué? Si yo llevo aquí 30, 20, 50. Nuestras convivencias comienzan a dañar nuestra relación con nuestros hermanos.
Y cuando se rompe la relación con nuestros hermanos, ¿se rompe la relación con quién? Con Dios. Entonces, no podemos ostentar años de estar como cristianos, porque todos los días el Señor está perfeccionando nuestra vida. Esta mañana en la escuela dominical la mención es ¿hasta cuándo se acaba de perfeccionar la obra del Señor? Y todos dijimos ¿hasta cuándo? Hasta los últimos días nuestros, porque el Señor trabaja todos los días en nosotros. Escúcheme, pero si le permitimos que Él trabaje en nosotros, si le permitimos que Él haga su obra en nosotros. Acuérdense lo que les he dicho del pato. El pato sale del charco, donde está nadando mucho rato, sale y se sacude, ¿y cómo le queda el plumaje? Seco. Así puede pasar que nosotros nos sumerjamos leyendo la Biblia todo el día, y cuando salimos a encontrarnos con el mundo real, actuamos como si nunca hubiésemos leído la Escritura, ni nunca lo hubiésemos hecho parte de nosotros. Entonces, para poder hablar de experiencia espiritual, tenemos que hablar de relación con Dios. Y para hablar de relación con Dios, tenemos que hablar de relación entre nosotros, los hermanos en la fe. Así que el versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No nos sintamos más espirituales que otros. Trabajemos en eso como una convicción nuestra en la convivencia espiritual. ¿Quién es más espiritual de aquí? ¿El que ora? ¿El que lee la Biblia? ¿O el que sabe relacionarse bien con sus hermanos? Pues todas tres cosas son demasiado importantes. Habrá uno que es un excelente lector de la palabra y pasará tiempos y tiempos leyendo la palabra. Habrá otro que se la pasa todo el día en oración. Y habrá otro que pasa todo el día en el servicio al Señor, o hace las tres cosas a la vez. Pero lo más importante no es cuál hace más de las dos, sino cuál es su corazón cuando hace cada una de ellas. Porque en la convivencia no nos podemos sentir más espiritual el uno que el otro. Por lo contrario, debemos de sentirnos parte del reino en la tarea que Dios ha proporcionado a sus hijos hoy. Así que tener convivencia entre nosotros los creyentes requiere de decirle al Señor: Señor, muchas cosas tengo alrededor que no puedo entender, pero las voy a aceptar de acuerdo a lo que tú me dices. Y me acuerdo de la expresión de Pedro cuando va a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar y se hunde. Y el Señor le dice: así no es creyendo en usted, es confiando de que vas a llegar hasta acá. Y pudo caminar sobre las aguas. Así que en las convivencias, mis hermanos, usted dice: esa persona es muy difícil, yo oro por él, yo clamo por él, por ella. Ese esposo no lo cambia nadie, ese hijo no lo cambia nadie, ese hermano no lo cambia nadie, esa hermanita tan difícil no la cambia nadie. Pues grande es el poder del Señor que transformará los corazones de todos nosotros, empezando por el mío. Porque mientras nuestros corazones no tengan paz, el reino de Dios no avanzará. Y para mí siempre es doloroso cuando recuerdo los 40 años en el desierto de Moisés, porque no tenían convivencia entre ellos. Y el Señor dijo: no los paso al otro lado hasta que esta generación no cambie. Y cambió toda la generación. Los únicos dos que pasaron ese evento fue Josué y Caleb. Los demás todos quedaron en el camino, en el desierto. Ojalá nosotros no vamos a esperar para pasar nuestra familia, para pasar nuestra empresa y para pasar nuestra iglesia al otro lado del mar por nuestras negligencias.
sino que por lo contrario, nos unamos en el proyecto del Señor y no miremos a cada uno de manera individual, sino al reino de Dios, y veremos la gloria de Dios manifiesta en todos nosotros. Necesitamos romper el esquema del egocentrismo y pensar que yo soy más espiritual, que yo sí tengo derecho, que yo sí tal cosa. Ninguno. Aquí todos somos iguales en el reino del Señor, porque a nadie el Señor le dio algo diferente sino su amor, su misericordia y su salvación, porque eso nos lo entregó el Señor a todos nosotros. Luego dice como segundo elemento un carácter de humildad. El versículo 9 nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Quién es el Señor? Es nuestro Salvador, porque dice que Cristo murió. ¿Quién de nosotros ha muerto por otro? No. A quien debemos la honra y la gloria siempre será ¿para quién? Para nuestro Señor. Para nuestro Señor. Por eso los elogios no serán nunca para nosotros, serán siempre para el Señor de señores, para el Rey que todo lo tiene y todo lo puede. Nosotros no pasaremos de ser sino servidores de su obra. En algunos lugares no falta sino hacerles el monumento para hacerles los reconocimientos a las personas. Y recuerdo tristemente que los papás en la casa tenían una silla, no sé para cuántos de ustedes les pasó lo mismo, una silla donde solamente se sentaba él. Y si uno se sentaba en esa silla, lo quitaban a uno, porque era como el lugar del trono de él. Y sentía que allí estaba centrado el poder de la casa. Resulta que no. El papá simplemente era un servidor del reino que educaba a los hijos para bienestar de la sociedad. La palabra de Dios dice que ellos merecen honra, llámese como se llame el papá, pero no que lleguemos al punto de idolatrarlo o de colocarlo en el lugar de ¿quién? De Dios. Ninguno de nosotros puede ocupar el lugar de Dios. Ese carácter humilde. Le preguntan los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Parece que la lucha de poderes no es nueva. La lucha de poderes es constante. En la casa, cuando son 2 o 3 hijos, siempre alguno quiere mostrar el poder, el control. ¿Quién cogió? ¿Quién tocó? ¿Quién dijo? ¿Quién hizo? Aquí no es control de poder. No es así. Mis hermanos, corazón humilde. Y humildad no es pobreza. Ay, tan humilde que es, como se vistió y tan humilde. No, señor. Porque a veces el que usted ve así vestido, a veces es muy soberbio. No tiene nada de humildad. Mire que hay gente que va pidiendo en la calle, usted le dice: tengo 200, no, ¿para qué eso? Así le dicen a uno. Humildemente la recibiría, ¿cierto? 200 más 200, 400, y por 2, 800. Entonces, eso rinde. Pero ¿qué pasa? Como no hay un corazón humilde, siempre estamos por encima. La humildad debe ser el trabajo más importante del creyente, mis hermanos. Trabajar siempre la sensibilidad de aquellas cosas que necesitamos. ¿Ustedes creen que Jesús fue humilde? ¿Jesús fue humilde? ¿Todo el tiempo fue humilde? Entonces hay que entender la humildad como una realidad. Cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de entender que Él se despojó de todo lo que tenía en lo celestial y lo puso aquí en la tierra por amor a nosotros. Ahí radica la humildad de Jesús. ¿En qué radica nuestra humildad? En que depongamos todo lo que nosotros somos y lo pongamos al servicio del reino de Dios. ¿Cuántos creen que esto es humildad? De ponernos de donde a veces creemos que estamos y eso no sirve, sino colocarlo en las manos del Señor. Y el apóstol Pablo
usa una frase que todo lo que él tenía lo puso por basura por amor al nombre del Señor. Y ese es el trabajo nuestro, mis hermanos. Todos los días deponiendo cosas. Y me encontré un nuevo pensamiento del versículo que nosotros decimos: Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Y resulta que haciendo un análisis de ese versículo no es así. El versículo es: Señor, que yo mengüe para que yo entienda a tu pueblo. Señor, que yo mengüe para que las otras ideas puedan ser entendidas ¿por quién? Por mí. Porque cuando yo menguo, no es para que el Señor solamente haga la obra en mí, sino para que la haga en todos los que están a mi alrededor. Entonces nosotros siempre creemos: Señor, esta relación de aquí para arriba está bien, pero la de acá de abajo, ¿cómo está? Si no está bien, uno escucha. El tira y coge, dispara, y una pena se agacha para no ser afectado. Porque nos falta eso, de ponernos nosotros, bajar nuestra actitud, para que sea el Señor obrando con perfección en todos nuestros corazones. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestros corazones. Trabaja en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores que estemos acá. Porque en virtud al amor de Dios, todos somos servidores de un reino. Y si no aunamos esfuerzos, y si no luchamos, van a estar tristes, como yo he estado desde el día viernes, demasiadamente triste. Estuve 50 años cerca de un tío, murió, y yo no sé si se fue con Cristo o no. No porque no lo haya predicado, no porque no le haya dado testimonio, sino porque su corazón era un corazón duro. Lo único que me tranquiliza de saber esto de verdad es que estuvo 15 días hospitalizado y se le compartió mucho la palabra esos 15 días. Y quizás Dios, por sus misericordias, le haya dado salvación. Pero ¿cuántos más vamos a enterrar sin Cristo? Por nuestro orgullo. ¿Cuántos más vamos a enterrar porque no tenemos humildad ni sensibilidad en nuestro corazón? Y creemos que nosotros somos mejores que ellos. Porque de pronto no nos emborrachamos, no vamos a fiestas, porque no visitamos lugares no deseados y creemos que somos mejores. Pero no somos mejores cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay envidias en nuestro corazón, porque para el Señor es lo mismo el que se emborracha como el que sea envidioso, ¿o no? ¿O está mejor calificado el envidioso que el borracho? Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, porque el hermano Luis me acordó esta mañana del mensaje de Isaías. No que el Señor venga a buscar los frutos aquí dulces y encuentre las uvas amargas. Porque no hubo recepción de su palabra en el corazón, solamente quedó hasta en la mente. Es necesario que ese centro de nuestra vida sea más humilde, sea más sensible y pueda escuchar cada uno la voz del Señor. Así que ya hemos dicho que tenemos que tener una buena convivencia. Ya dijimos también que necesitamos un carácter humilde. Y ahora es necesario reconocer el señorío de Cristo en los otros. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Mis hermanos, la imagen de Cristo está reflejada en cada uno de los que estamos aquí presentes. Está reflejada, pero no la desconfiguremos. Hace 15 días decíamos un mensaje sobre el amor, ¿recuerdan? Y estamos hablando, y hace 8 días hablábamos de la importancia de la buena relación. Y hoy estamos hablando que las diferencias nos deben de unir. ¿Ustedes se imaginan en un equipo de fútbol todos siendo arqueros? ¿O todos siendo delanteros? No, cada uno ocupa un puesto en el lugar y no se compite en el puesto. Y se valora el uno al otro. Pues qué bueno que nosotros hagamos una listica de qué tiene de valor cada persona para nosotros. Y por qué es importante esa persona para nosotros. ¿Sabe que a veces nosotros no miramos esa imagen de Cristo en la otra persona, sino que empezamos mirándole cómo están esos zapatos? Los zapatos están como torciditos, ¿no?
Ay, esa camisa le queda como estrecha, hasta que bota el botón, vea, hasta que la barriguita que tiene, hasta que bota el botón. Todos los defectos. Miramos todas las cosas, pero no miramos el corazón de esa persona. No miramos lo que Dios tiene a través de esa persona. Porque todos ustedes son de bendición para el reino de Dios. Se ahogó ese amén. Mis hermanos, todos somos bendición para el reino de Dios. Pero eso parece a veces como cuando van a vender un jugador, se muestra y el resto del equipo no se ve. Es necesario que no se vea más una persona, sino que se vea el reino de Dios a través de todo. Desde el niño más pequeño hasta el anciano más anciano de nuestra iglesia, tiene que notarse en el reino de Dios. Y muy importante, mis hermanos, que no nos dejemos llevar, como dijo esta mañana también la clase de escuela dominical, le hago referencia porque siempre la predicación la colocó muy cerca al mensaje. No nos dejemos llevar por la cizaña que hay alrededor, porque así como Cristo está presente en nosotros, también el adversario se hace presente de diferentes maneras. Y la cizaña entra de manera pequeña y el que es débil no crece, la cizaña lo tapa. Pero la mata que está fuerte y bien nutrida no se deja llevar por las ideas ni los pensamientos de la cizaña que hay alrededor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha llamado a nosotros a que el uno al otro se apoye. Y dice la palabra de Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Así que no crea, mi hermano, mi hermana, que estar sirviendo al Señor de manera individual va a ser tan efectivo que cuando nos unimos 2 o 3 en el mismo propósito. Y a veces no 2 o 3, sino que todo el pueblo pensando como uno solo en la salvación del reino. Hago referencia nuevamente a los que enterramos sin saber si son salvos o no. ¿Cuántos hemos enterrado este año en esa condición? Los hemos acompañado hasta el cementerio, algunos los han cremado, otros los han enterrado, pero no sabemos qué pasó de ahí para allá con ellos porque pues no nos corresponde hacer ese juicio. Pero si uno dice, y yo lo tuve cerca, y yo estuve cerca a él, y le compartimos, hasta oró con nosotros, muchas veces tomó la mano para orar con nosotros, pero no oró solamente oró con nosotros, sino con el Señor. Porque si hubiese hablado con el Señor, había pasado cosas diferentes. Y ese es el clamor hoy, mis hermanos. No sigamos más lejos porque pensamos diferente. Unámonos. Dios necesita un ministerio fuerte. Un ministerio que no se doble frente a las adversidades. Acabo de decirles, una empresa no se ve la puntica del iceberg hasta que no lleva 10 años. Ahí todos los días tratando de salir. Y aún en el año 16, 17 trata otra vez de sucumbirse. Y uno dice, ¿y por qué? Pues porque necesita nuevamente tomar el nuevo aire para seguir creciendo. O los que han empezado empresa aquí, al otro día tienen la fila grandísima allí. No. La empresa se demoran para proyectarse. Nadie ha surgido al otro día. Porque el acomodo de una empresa requiere paciencia, requiere amor y requiere ánimo. Y Dios nos remece a nosotros todos los días. Porque esa empresa tan grande que Él tiene no quiere que muera, sino que por lo contrario se fortalezca y crezca para cada día ser más grande y más fructífera. El versículo 12 termina diciendo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no sé cómo es más fácil en esta vida hacer las cosas, si solo o en compañía, juntos. Y lo digo de esa manera porque a veces creemos que hemos surgido porque somos muy exitosos cada uno de nosotros de manera individual. Pero te voy a colocar un ejemplo tan sencillo que aún para uno salir a una reunión de gerente, si uno no lleva una camisa bien puesta, un pantalón bien puesto, unos zapatos limpios, cuando uno llega al lugar a reunión de gerentes, la gente lo mira a uno y lo cualifica. Dice, uy, este señor, ¿cuándo es el que nos vamos a reunir? Uno escucha
Sí, él es el que me uy, pero no tiene pinta de gerente. Entonces, al lado de uno hay una persona muy cuidadosa que se llama esposa. Al lado de uno hay una familia muy cuidadosa que se llama hijos. Y la semana pasada que estuve en Medellín, mi hijo me dice, papá, esa persona va a presentarse de esa manera a lo que va a hacer. Tocó que sentarlo y decirle, hay que hacerlo así, así, así. Y yo digo, ¿cuántos nos leerán así como Andrés leyó en ese momento? Porque es una imagen a nivel social y necesitamos que esté bien presentado, porque va a hablar al lado de nosotros. Entonces uno agradece que uno no es una persona mejor, es porque a veces no queremos ser mejores. Porque el Señor coloca una cantidad de personas a nuestro lado, la esposa, los hijos, los hermanos en la fe. Hay veces que le dicen, ay pastor, tienes apuntado un botoncito, entonces uno se apunta al botoncito. Están preocupados porque uno esté siempre ¿cómo? Bien. Hay gente que no se viste bien, no porque no tenga cómo vestirse, sino porque no tiene quien le diga cómo vestirse, cómo acomodarse, ¿sí? O son difíciles y dicen, déjeme así, que así me siento bien. Los discursos que ustedes escuchan de mucha gente, a veces no los escriben ellos, alguien se los escriben porque quieren que el discurso salga ¿cómo? Bien. Entonces, siempre se necesita un equipo de trabajo, personas proyectadas en una buena gestión. Y este año, después del mes de abril para acá, ha pasado algo muy especial con la iglesia. Hemos tenido más de 30 visitas de diferentes personas. Y están esperando que usted y yo nos unamos en un mismo propósito para atenderles. Una familia me dijo, pastor, ¿y qué día puedo hacer estudio bíblico en mi casa? Usted me dice, vamos al estudio bíblico. Necesitamos que nos unamos, mis hermanos, porque el reino de Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Ustedes se imaginan que nos pidan cuentas de manera individual? No, eso es culpa del hermano fulano que no enseñaba bien. No, eso es culpa de la alabanza que cantaban esos coros largos, o no cantaban tal cosa, ¿sí? Comenzamos a buscar en todo alrededor, y el Señor va a decirle, no te estoy preguntando por los demás, voy a preguntar por ti. Este versículo 12, si puede subrayar en su Biblia, subráyelo, porque dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, pero si lo hacemos juntos, mejor. Si nos unimos en el proyecto, mejor. Hace 8 años presenté un círculo de los dones, no sé cuántos recuerdan un círculo grande que viene y ya casi llegamos a ese punto de poderlo ejecutar. Dirá, pastor, ¿y por qué no lo ha puesto ya? Porque no ha sido el tiempo. Pero ese círculo, para que lo recuerden, que si no haces parte del reino en uno de esos ministerios, va a ser muy difícil crecer juntos. Y ustedes y yo necesitamos crecer juntos, porque el Señor nos unió para que creciéramos juntos. Ay, pero pastor, ¿cómo hago yo si es que ese hermanito me está tallando? No me preocupe, que un día se amolda. Pastor, ¿y esa persona que llegó nueva, dónde la vamos a sentar? Eso no es un problema suyo. ¿Eso lo hace quién? El Señor. Pastor, ¿y ese hermanito? Tranquilo. ¿Qué le dijo aquí el texto? Que es de manera individual, que el Señor trabaja con todos nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer con las diferencias? Pues explotarlas, hacerlas útiles. Y hablaba ahora y decía que lo que para nosotros es una debilidad, para otra persona se convierte en una fortaleza. Pero nosotros siempre miramos la debilidad y lo que otra persona es demasiadamente fuerte. Pero las diferencias no nos deben de separar, las diferencias nos deben de unir. Gracias a Dios, yo siempre le agradezco a Dios porque genéticamente todos somos diferentes, pero en Cristo todos somos uno solo. Y ese es el trabajo nuestro, mis hermanos, ser uno, así como Cristo con el Padre es uno. Padre, ¿y qué voy a hacer? Señor, y es que no la resisto, es que yo la veo y no me pasa, Señor, ya me está dando algo, una taquicardia, Padre, cuando la veo, No te pongas así, mi hermano, no te predispongas a recibir la bendición, porque la bendición viene para todos los que hemos creído, para todos los que queremos servir y para todos los que hemos entendido que el reino de Dios no es terrenal, sino celestial, y que Él hace la tarea de manera correcta con cada uno de nosotros. Dale tiempo, que los resultados son de el Señor. Pero si por si acaso, ustedes tienen dificultad por aceptar algo o a alguien, no te preocupes,
que el Señor te lleva a ti o lleva a la persona a otro lugar donde pueda moldarse. Yo se los digo por experiencia. Los pastores somos así. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lugar. ¿Y es el tiempo de quién? De Dios. Hay gente que ha estado acá en la iglesia y uno nunca la vio haciendo el trabajo que está haciendo en otra. Y se encuentra, ¿dónde está? No, estoy en tal iglesia. ¿Y qué estoy haciendo? No, metieron en esto, sirviendo en esto y en esto. Y yo, wow. Y en la iglesia íbamos a hacer un culto al aire libre y no llegaba. Pero en otra parte está el servidor. Fui a una iglesia en estos días, me encontré a alguien que venía y se sentaba más o menos por ahí donde está Nora, un poquito más atrasito. Se sentaba y entraba y era un ejecutivo y se sentaba y no pasaba nada. Cuando me invitaron a mí a dar una reflexión, cuando, hola pastor, ¿cómo está? Y fue el que me dio la bienvenida. Y estaba ahí con la esposa y que no, estamos de servidores y estamos encargados de las parejas. Yo, ¿qué? Dios lo llevó a servir donde tenía que estar. ¿Peleamos con el Señor por eso? El Señor está trayendo nuevas personas, un nuevo remanente. Y lo hará así porque el compromiso nuestro es servir en el reino de Dios. ¿Y cómo es de grande el reino de Dios? ¿Como esta iglesia? No, mis hermanos. El reino de Dios es grande y poderoso. Y nos tendrá en el lugar donde Él quiere tenernos. Pero tenemos unas asignaciones de tarea. ¿Y cuál es la asignación de tarea? Empezar por amar al hermano en medio de las diferencias. Tampoco si no lo abraza, no lo coge, no lo va a ir a abrazar y a coger porque si está muy enojado te puede dar un maltrato. Entonces, ora por él, ora por ella y el Señor va a trabajar en medio de las circunstancias hasta que nos forme a todos. A todos. Mis hermanos, a todos. A todos. En estos 10 años acá en la iglesia ha sido una formación para mí bien especial, muy especial. Y le agradezco a Dios porque en ninguna de las batallas que el Señor nos pone hemos salido tristes ni angustiados. Simplemente una experiencia más para seguir creciendo con Él. Porque el Señor no quiere que estemos tristes ni angustiados. Me parece muy triste llegar a la iglesia y no sentir paz. O estar triste, no, qué pereza la iglesia. Ay, es que uno llega ya, qué pereza. No, yo quiero que ustedes no sientan pereza, mis hermanos. Ustedes sientan que aquí se adora y se alaba a nuestro Señor. Que aquí se glorifica al Padre en espíritu y en verdad. Entonces no nos agotemos, mis hermanos. Un poquito de paciencia más. Un poquito de paciencia más y el Señor hará el cambio. Y una frase que yo digo, Señor, ¿y por qué te esperas hasta último minuto para decirle el cambio a uno? Ya uno está como casi que declina, ¿cierto? Y está esperando y, Señor, ¿y por qué? Señor dice, tranquilo, que yo estoy todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento estoy contigo. Así que no te preocupes. Y entonces me hace acordar del pueblo de Israel frente al problema grande que tenía. ¿Cuál era el problema más grande que tenía el pueblo de Israel? El mar. ¿Recuerdan el mar? Y los egipcios atrás. ¿Y en qué momento se abrió el mar? Cuando los egipcios estaban a menos de 4 o 5 kilómetros, ellos bien cansados y agotados porque los egipcios vienen de a caballo y vienen en sus carruajes, mientras que ¿cómo iban los judíos? ¿Cómo iban? De a pie. Iban agotadísimos. Buenísimo que hubiesen encontrado el mar abierto de una vez, ¿cierto? Gracias a Dios estaba abierto ya el mar. No, señor. Tuvieron que esperarse hasta el final. No se canse, mi hermano, de orar, porque al final el Señor dice, yo estaré con vosotros y abriré los mares y haré sendas donde no las hay. Mis hermanos, no dé por perdida la pelea. No se me desmotive. No entre en pánico. A mí me llegan las cosas y me dicen, pastor, ¿y qué hacemos con tal cosa? Tranquilo, mi hermano. Si yo pudiera cambiar las cosas, esto sería diferente.
Pero como yo no soy el que las cambio, sino el Señor, entonces me espero. Porque los cambios no los hace ninguno de nosotros aquí, los hace el Señor. Ni siquiera en la casa hacemos los cambios nosotros, los hace el Señor. Y por eso dice el coro que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas vendrán. Y esas fuerzas nos las da el Señor todos los días, todos los días. Y qué bueno, mis hermanos, que podamos cerrar pensando cómo Dios nos ayuda a nosotros a estar cuidándonos y amándonos unos a otros. Queremos es que los unos oremos por los otros, los unos cuidemos a los otros. Y lo que no podemos ver del cambio que queremos tener, orémosle al Señor, porque el único que transformar los corazones, aún el mío, es el Señor. Aún el suyo es el Señor. Quisiéramos que fuera diferente, pero el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Que el Señor nos siga bendiciendo de manera especial.